Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 29 de la tercera temporada, que hemos titulado Les afanamos los choreos. ¿Cómo andas, Agustín? Hola, Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Le pusimos este título en referencia a la expresión que usó el mismo Milei, ¿no? Están molestos porque les estamos afanando los choreos en un acto hace poco en campaña, y imagino que no debe haber querido decir eso, que debe haber querido decir están molestos porque le estamos cortando los curros, porque estamos cortando el choreo, pero bueno, le salió, le estamos afanando los choreos. Y en el medio de toda esta crisis, con los supuestos pagos en discapacidad y demás, bueno, sonó muy raro, pero gracioso también. Sí, a veces en Argentina hay que reírse para no llorar, juega un poco esa lógica. Hubo otra frase también, en este caso de Karina Milei, que agradeció porque ponen lo que hay que poner, también es raro en comparación con los audios de Españolo, pero es cierto que el sentido de la frase no es la que estaríamos adjudicando nosotros, eso es una realidad, y creo que no está de más aclararlo. Vamos a hablar un poco de esto hacia la mitad del episodio y de qué creemos respecto a los efectos que puede llegar a tener esto en el corto y mediano plazo en lo que es la política argentina. Pero de entrada ya queremos decir de que no creemos que esta situación vaya a modificar sustancialmente la situación del gobierno y que tampoco es la idea de este episodio señalar y enjuiciar a un gobierno o destinarlo a una especie de fracaso que en la jerga argentina se conocería como el club del helicóptero, ¿no? No estaríamos formando parte de eso, al contrario, siempre abogamos por que los gobiernos terminen sus mandatos y demás, eso no tenemos ningún problema al respecto, sino que lo queremos enmarcar dentro de una lógica que ya hemos hablado, Craft Courier, que es cómo un gobierno transita los malos momentos, sus momentos de fracaso, ¿no? Es muy distinto cómo puede transitar un gobierno popular con un partido político institucionalizado a cómo lo puede transitar un gobierno que llegó un poco a los tumbos, digamos, por la situación del país de una crisis enorme en materia de representación, en materia también económica. Recordemos que venimos de dos experiencias fallidas, por un lado la centroderecha, por el otro lado la centroizquierda, y que Javier Milei se presentaba como el distinto y el mejor gobierno de la historia. Bueno, ¿cómo puede transitar los malos momentos, el fracaso de este gobierno? Es todo un misterio. Y evidentemente este es uno de los casos en los cuales nos va a demostrar un poco cómo es ese proceso, y creo que es el marco en el cual debe ser analizado. Y las consecuencias que pueda llegar a traer, más de mediano y largo plazo que inmediatas, ¿no? Como bien dijiste, nuestro análisis es que esto no impacta de lleno en la campaña. Veremos si tenemos razón o no. El motivo por el cual pensamos eso es porque hay otras cuestiones por las cuales la población va a ir a votar, que también ya dijimos, mucha no va a ir a votar, pero los que vayan tienen otras motivaciones, y estas son cosas que van a repercutir mucho más en el mediano y en el largo plazo. Pero van creando una cierta idea, ¿no? Y en eso creo que vamos a centrar el análisis más al mediano, a la mitad del episodio. Así es. Es uno de los momentos en la Argentina que, como siempre citamos esa frase, que a veces se le atribuye a Sarmiento, a veces se le atribuye a otras personalidades de la historia, de que si te vas 20 días de la Argentina parece que cambió todo, pero si te vas 20 años todo sigue igual. Bueno, estamos en ese momento, creo yo, que uno espera que el gobierno va a dar un giro de 180 grados en una semana. Probablemente veamos en 3 meses hacia atrás y vamos a ver que cambió poco.
Y podemos traer el título de Carlos Pañi, de su editorial del lunes, que no recuerdo muy bien, pero estaba esa palabra de no hay fusibles, ¿no? En este sentido de no se le puede echar la responsabilidad a una persona dentro del gabinete y sacarlo, eyectarlo directamente, como sucede en todos los escándalos de corrupción o escándalos medio raros en el mundo. Hay un ministerio o hay un secretario que está involucrado en un caso oscuro, opaco, como dice él. Bueno, lo primero que hace el gobierno es claramente echarlo. Pero fíjate vos que nosotros intentamos siempre analizar tendencias y cómo los gobiernos de centro derecha en Argentina tienen una tendencia en cargar en algunas pocas personas la fundamentalidad del gobierno que después carecen de fusibles. Macri cometió exactamente el mismo error con Marcos Peña. Eran sus ojos. ¿Cómo te saca los ojos? Te quedas ciego si te saca los ojos, ¿no? En cambio, el peronismo, mucho más bicho en el poder, y bueno, va poniendo como jefe de gabinete, como figuras importantes, personas a las cuales quema, ¿no? Haciendo referencia a la serie de Menem, cuando... esto es un spoiler, si alguno no la vio todavía, un spoiler alert. Cómo se saca de encima a Caballo y dice, bueno, exponelo que se va a quemar, como si fuera una luz una foto con mucha luz, ¿no? Bueno, entonces el peronismo mucho más bicho, y bueno, pone de jefe de gabinete, lo pone a Capitanich, rompe un diario en conferencia de prensa y listo, se tiene que ir del gobierno y eso le permite al gobierno reoxigenarse, cambiar algo para que no cambie nada, como decía Giuseppe Lampedusa en Gato Pardo, pero surfean mejor esas crisis. Ahora, los de centro derecha tienen la tendencia a, bueno, estos son mis ojos o el triángulo de hierro. Y son muy pocas personas. ¿Cómo las reemplazás a esas cuando tenés una crisis? Muy difícil. Y eso es un error táctico y estratégico de los gobiernos de centro derecha en Argentina. Tal cual, y es un poco ese marco, ¿no? De cómo va a transitar el fracaso. Bueno, es en parte esto, el peronismo, que si bien uno puede discutir qué grado de institucionalización tiene, es mucho más astuto, más audaz en estas crisis, logra transitarlo de una forma un poco más tranquila en comparación de la experiencia de Macri, en comparación también con esta experiencia actual, de que, bueno, carece de ese fusible. Es muy probable que en el corto plazo, si esto sigue así, hayan personalidades del gobierno que sean eyectadas. De hecho, Españolo fue una. Probablemente sea uno de los nombres que aparecen en los audios, pero seguramente que Karina Milei no. Además, no solo que tiene una centralidad enorme en materia política, sino que también es el sostén emocional del Claro. presidente, lo cual lo vuelve un poco más dramático, más traumático el hecho, ¿no? Una nota al pie, no mencionamos al gobierno de la Rúa, ¿no? ¿Qué sería? ¿Sería de centro derecha, de centro izquierda? Porque el radicalismo está en la Internacional Socialista. Claramente con Cavallo en el gobierno era más de centro derecha y pecó el mismo problema, ¿no? Cuando se fue Cavallo cayó el gobierno, porque era tanta la centralidad que tenía que lo echaron se renunció y a las pocas horas terminó cayendo el gobierno. Pero bueno, por eso digo nota al pie, porque cuánto más podremos analizar en el futuro gobiernos radicales. Ya lo dijo Malamud en una entrevista hace poco, el radicalismo dejó de ser un partido nacional. Así que creo que no va a volver a pasar. Bueno, para refrescar un poco la memoria y además para ponerlo en el marco de los gobiernos en Latinoamérica tienen un riesgo, y el riesgo es el juicio político actual. Antes era el golpe de Estado, hoy ya no hay golpes de Estado como tal, con la figura central de las Fuerzas Armadas y en el chiste de la Embajada de los Estados Unidos. Sí. Sino que tienen el problema del juicio político. Y en la teoría hay varios que escribieron sobre esto en relación a las experiencias en la década del 80, la década del 90 en adelante. Básicamente, y para hablar un poco en criollo, dicen, bueno, primero una situación económica deplorable. Segunda cuestión, hay que atender cómo es el gobierno, si el gobierno es popular o no, si viene de un partido institucionalizado o no, y cuál es la situación en su Congreso. Si está en minoría, ahí tenemos un gran problema, hay que ver cómo negocia con esos sectores aliados. Luego ver la calle. Si la calle hay una especie de movilización bastante fuerte en rechazo hacia el gobierno, las cuestiones son mucho más difíciles, pero bueno, hubo casos donde hubo un estallido social, entre muchas comillas,
pero la política cubrió. Es decir, los legisladores, se hayan aliados u oficialistas, bancaron la parada y dijeron, en esta bancamos al presidente en toda Latinoamérica. Bueno, en relación con eso, en el Congreso argentino tenemos algo que sucedió la semana pasada, que fue uno de los principales frenos al gobierno actual, porque en diputados se logró insistir con el proyecto de ley en referencia a discapacidades, ¿no? En poder readecuar las partidas, el presupuesto que se le destina a los tratamientos de personas con capacidades diferentes, que fue un golpe muy duro para el gobierno porque claramente es un veto no popular, ¿no? Bueno, todos los vetos en su mayoría son no populares, tenía una sensibilidad muy fuerte y además es muy llamativo, y creo que esto el gobierno lo va a tener que aprender de acá más adelante, de que siempre cuando lo vetaba o cualquier veto que hacía, ¿no? Lo hace con una épica heroica e incluso ya de una manera bastante cruel, por lo menos en redes sociales, no necesariamente con la figura central de Javier Milei, sino con satélites de cuentas tuiteras. Creo que ya no está el momento para eso. Me parece que va a tener que volver un poco a la sensibilidad y bajar esa espuma que subió desde que ganaron las elecciones porque creyeron que eran los más grandes de la historia y siempre esa significante que manejan, ¿no? Sí, y también la lectura del impacto, ¿no? Porque el impacto fiscal que tenía era realmente muy bajo, muy bajo. Y se puso un colectivo en contra que atrae muchas buenas voluntades de mucha gente, ¿no? Entonces, el costo-beneficio de ese veto creo que era altísimo en relación a si le iba mal, cómo quedaba y si el veto caía y pasaba la ley, cuánto impactaba en lo fiscal. Entiendo el punto que hace el gobierno de, bueno, para que los mercados nos crean, los inversores y que no haya una disparada del dólar y demás, no tiene que pasar nada que afecte al equilibrio fiscal. Y la oposición también es bicha y busca en qué lo puede perjudicar al gobierno en el equilibrio fiscal. Y este fue un punto que yo creo que la lectura fue equivocada de parte del gobierno, porque el costo era muy bajo y fiscal, y el beneficio hubiera sido tal vez evitar y ir por los otros. Que justamente uno de los otros vetos, que era el que más afectaba al régimen fiscal, se mantuvo, que fue el de las jubilaciones. Y ahí sí tuvo un gran éxito el gobierno. Y en el otro perdió legislativamente y perdió discursivamente en la narrativa, ¿no? Ahí se enredó, lamentablemente. Sí, estoy de acuerdo. Relativizaría la cuestión del mercado. Bueno, uno puede decir por las finanzas, en ese sentido sí, pero vemos que las finanzas, o sea, estamos delante del gobierno más liberal de la historia, según se presentan, y ya las finanzas estaban poniendo un poco en duda, ¿no? Los números no son de lo mejor. No sé hasta qué punto el tema de discapacidades hubiera atentado contra eso, pero estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión de cálculo racional de costo-beneficio. Me parece que hicieron cualquier cosa y realmente se comieron un moco. Es una realidad. Se metieron en una de esas pelotas que iba afuera. Es lo que decía Piqueto siempre, no metan las que van afuera. Por otro lado, hubo una modificación en el ATN, en los aportes del Tesoro Nacional, de coparticipar esos aportes. Bueno, los gobernadores ganaron y probablemente en el Senado esto salga. Y también se logró destrabar un problema que había en la Comisión Libra. Gran momento para que de nuevo la Comisión, en el caso de Libra, vuelva a tomar una centralidad. Bueno, eso se logró en la Cámara de Diputados el pasado miércoles. Y el jueves, que habíamos grabado justamente el jueves, dicho sea de paso, estamos grabando el miércoles 27, por lo tanto, si sucede algo el día de mañana, jueves o el viernes, si no lo decimos, bueno, es porque nos adelantamos un poco a los hechos. En el Senado, el jueves pasado, se derogaron ciertos decretos, que obviamente tiene que pasar por la Cámara de Diputados, pero del INTA, del INTI, de Vialidad Nacional, etcétera, que eran todos decretos de Sturzenegger. Y también se aprobó 2 proyectos de ley que seguramente el gobierno los va a vetar porque va a mantener esta épica heroica, que es respecto al presupuesto de las universidades públicas y a la emergencia pediátrica en relación con lo de Garrahan como figura central en la narrativa, ¿no? Pero no es el único hospital pediátrico. Pero bueno,
uno sabe, Garrahan lo asocia a todo lo que ya vivimos, ¿no? A los paros, a las marchas, a la movilización, etc. Yo creo que esto es interesante para ver algo que nosotros marcamos hace muchísimo, creo que en el comienzo del gobierno de Milei, y es que Milei tiene, bueno, van cambiando la cantidad de legisladores que le responden directamente, pero más o menos unos 30, 35, ¿no? Al resto de los diputados y de senadores también los eligió la gente, incluso los eligió en elecciones anteriores a muchos de ellos. Con lo cual, también representan una parte de la Argentina. Algunos de los anteriores puede ser que tengan una representación que habría que revalidar, y eso va a pasar en octubre, porque los tiempos cambiaron, pero tienen una cierta representación y también fueron elegidos. Y está bueno esto que se dé el juego de la democracia. Cuando hablábamos en el episodio sobre la posible llegada de un pastor, y decimos, no hablamos de Milei, porque Milei claramente todo su accionar político está dentro del marco democrático, y celebramos que así sea, ¿no? Por supuesto. Claramente, este veto, caída del veto, se aprueba, decreto, caen algunos, otros siguen. Bueno, es la negociación de la democracia, ¿no? Y que los diferentes ámbitos, ideas y grupos de la sociedad están representados por sus legisladores, y está bueno que suceda eso, ¿no? Es probable que salga algo mejor cuando entre todos hacemos algo, a que si solo un bando impone su voluntad. Que, dicho sea de paso, fue lo que siempre quiso hacer el kirchnerismo, ¿no? Que no exista otro bando y que ellos hagan todo. Y esto, no sé si Milei quiere hacer eso, no estoy del todo seguro. Tal vez podría ser que sí, si le fuera mejor en las elecciones, en elecciones seguidas. Recordemos que se eligen por partes. Claramente el kirchnerismo lo quería hacer, era manifiesto, vamos por todo, la escribanía, etc. Pero esto es mejor, ¿no? Es mejor que haya una pluralidad de ideas y que entre todos podamos llegar a las mejores decisiones. Es verdad que hay muchos sectores que son mezquinos y lo que buscan es solo perjudicar, o que buscan un beneficio propio de su propio sector, pero bueno, es el juego de la democracia, ¿no? Cuando hablamos en el episodio sobre el pastor, mencionábamos a Bukele, ¿no? Que cuando gana la elección última, dice, exterminamos a la oposición. Quedaron 2 y nosotros somos el 90% de la legislatura. Y bueno, eso no está muy bueno. Tal cual, porque me parece que el armado institucional argentino lo que tiene es la institucionalización del conflicto, que obviamente se lo copió a Estados Unidos, ¿no? A esa lógica constitucional. Pero bueno, vemos un montón de estados donde el conflicto no está institucionalizado, y cuando se presenta el conflicto estalla de una manera bastante caótica, como por ejemplo el caso de la Unión Soviética, por poner uno. Pero China, que es como el gran experimento que hoy todos están viendo, tanto de derecha de izquierda, que ven que China crece y demás, bueno, el conflicto ahí no está institucionalizado. ¿Cómo va a surgir un conflicto? Que seguro va a surgir, porque va a empezar a aparecer una especie de clase media que va a empezar a reclamar cierta participación política. ¿Cómo va a responder el régimen chino a eso? Es todo un misterio. El gobierno chino, la idea que tiene es cerrar un poco esa cuestión, pero bueno, no sé hasta qué momento. Voy a ponerlo en palabras de ellos. La historia es muy larga, esto pasó hace muy poco tiempo, no pasaron ni 100 años de la experiencia del 49, bueno, vamos a ver cómo sigue para adelante. Pero la Argentina tiene la posibilidad de institucionalizar el conflicto, lo que pasa es que manejamos una ansiedad terrible como sociedad y queremos que la solución sea ahora o nunca, y no nos permite proyectar un poco hacia futuro, además de otros condimentos como la inflación, pero el siglo pasado demuestra un poco eso de la ansiedad que maneja la sociedad argentina al respecto de la política. Y también me parece muy positivo que esté esta discusión, ¿no? Obviamente que debería ser en otros términos, que no debería ser tan violenta desde lo discursivo, que se podrían hablar de otro método, que es un poco lo que también los partidos de centro estarían reclamando. Dicen, no sé si estoy tan en desacuerdo con vos, pero creo que el problema del método es central. Porque parece que estamos hablando en otro idioma, o sea, ni siquiera te estoy entendiendo, no sé qué estás haciendo, y me parece que la vas a chocar no tanto por tus ideas, sino más bien por el método al cual estás llevando tus ideas. Creo que hay un dicho del diputado López de la Coalición Cívica, en una entrevista que le hicieron hace unos días, que escuché,
que ejemplifica muy bien este tema del método, ¿no? Lo tomo porque creo que es muy sintético y muy claro. Él criticando lo que sucedió con Karina Milei y el gobierno y toda esta cuestión de las supuestas coimas en discapacidad, el periodista le pregunta, ¿vos creés que Karina Milei tiene que dar un paso al costado? Y enfáticamente López dice, no, para nada. No tiene que dar el paso al costado ni él ni ninguno de otros implicados importantes para el gobierno porque son parte fundamental del gobierno. Pero tienen que cambiar el método. Tienen que profesionalizarse y cambiar el método y cambiar algunas personas que los rodean para que su acción política y su relación con los otros actores políticos sea distinta. No sea de una imposición o de una clausura del gobierno a otras opiniones, sino, bueno, cambien el método, ¿no? Cambien el método. Y él, como parte de Cambiemos en su momento, comentaba cómo en el gobierno Cambiemos, a su entender, había un método y una profesionalización. Por suerte reconoció que las ideas que tenían eran equivocadas y muchas acciones que hicieron eran equivocadas y que el resultado fue negativo, pero manifestaba como el método, uno de las cuestiones a resolver y a cambiar, y creo que tiene un punto ahí interesante que hace. Sí, hay una cuestión en referencia al método de este gobierno que es muy irregular, que incluso en algunos puntos diría prepolítico, o sea, es increíble que en el 2025 se sigan manteniendo ciertas costumbres dentro de la relación entre lo público y lo privado, sobre todo, y es demasiado burdo, todo es demasiado burdo, todo es demasiado, usaríamos una palabra argentina, berreta, ¿no? Bueno, el gobierno claramente debería dar un giro respecto a esto, no 540 grados como había dicho en su momento, porque evidentemente ese giro de 540 grados te llevó a una revolución que te va a terminar comiendo vos. Siempre me quedó una frase de un historiador, que ahora no me va a salir el nombre, de la cuestión de la Revolución Francesa, Saturno se devora a sus hijos, ¿no? Esta idea de que, bueno, aceleraste tanto que terminaste comiendo a lo que vos mismo producías, ¿no? Y te llevó a el fracaso como momento histórico. No comparo que el gobierno de Javier Milei esté en la misma situación, para nada, pero sí siento de que tiene una lógica que lo está llevando a su propia tumba sin quererlo, quizás, no sé, pero claramente hay un problema en el método que me parece que López lo señala muy bien, en el caso de López y otros políticos más, que forman parte de esta especie de centro, ¿no? De centrismo de la política, cierta moderación de la política, etc. Y que le tiran centros al gobierno. Como Y que para ver, paradójicamente le tiran claro, che, te queremos ayudar. Y nada, reciben silencio. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a hablar, a mantener una charla respecto a la economía o a la macroeconomía de la Argentina, que en nivel coyuntura de la discusión, obviamente seguimos en la misma tendencia, es decir, ni profundizamos una especie de crisis ni salimos de ella, ¿no? Nos mantenemos en ese estancamiento que arrea su fecha a partir de abril del 2025. Y en relación a eso, quiero traer un dato que salió publicado en La Nación el fin de semana, que es de la consultora Empiria, y muestra en un gráfico, además de la información, pero el gráfico es muy elocuente, una B corta. La famosa B corta, pero en este caso, la B corta no tiene que ver con la recuperación, sino con el crecimiento de los gastos fijos, en relación a el crecimiento de los ingresos y, por ende, de los ingresos disponibles, que sería los ingresos menos los gastos fijos. La consultora muestra que hubo una caída de los ingresos a finales del 23 y un crecimiento lento durante el 24 y el 25 de los ingresos. En cambio, los gastos fijos tuvieron una caída a finales del 23 y un crecimiento en B corta tremendo, que no paró de crecer, con un crecimiento de los gastos fijos de 150, tomando como base 100 noviembre del 23. En cambio, los ingresos 102 respecto a la base 100 de noviembre, ¿no? O sea, solo un 2%, con lo cual el ingreso disponible te queda en 93 con base 100, o sea, menos ingreso disponible hoy que en noviembre del 23.
¿Tiene alguna explicación lógica esto? Sí. Y es que había muchos costos fijos que estaban subsidiados o paralizados por el gobierno kirchnerista. El gobierno de Macri también mantuvo durante su periodo esta política, ¿no? Transporte, energía, tanto gas como electricidad, etcétera, pisados para que no crezcan o subsidiados. Ahí teníamos en energía un agujero en subsidio fenomenal, que era parte de nuestro gran déficit. Y tiene lógica que muchas de esas cosas tengan que crecer, porque si no, nadie invierte en que se mejore o que al menos se mantenga la capacidad instalada para brindar esos servicios. En el mundo que funciona bien, hay ciertas cosas que son caras porque requieren de inversión. El transporte, la energía, la vivienda también es bastante cara. Y uno diría, bueno, pero está bueno que eso no me cueste para que yo tenga 2 mangos más para poder gastarlos en ir a comer, en ir al teatro, en comprarme una ropa o algo. Es verdad que está bueno que te sobre algo para poder disfrutar de la vida, pero también es verdad que viajar en un tren que no tiene ventanas y que no sabe si llega, no está bueno. Entonces hace falta dinero para invertir y eso se paga con una tarifa más alta. Hay que generar un equilibrio ahí, ¿no? Bueno, la realidad es que hoy, en busca de ese equilibrio, porque es lo que el gobierno promueve, y creemos que en ese sentido sí intenta ir hacia ese equilibrio. De hecho, hemos bajado los subsidios en energía y hoy estamos cerca o a punto de tener ya superávit en energía. Pero es verdad que en ese proceso, actualmente, comparando el crecimiento de los ingresos con los gastos fijos, el dinero disponible para esos 2 manguitos extra cayó respecto al gobierno anterior. Además de que es lógico también en todo proceso de estabilización de que esto suceda, ¿no? Es el famoso ajuste y vos en ese caso lo habías relacionado con la experiencia de Macri, donde el ajuste fue gradual. Bueno, la diferencia entre gradualismo y shock, que por ahí se discute, es justamente la velocidad y el impacto en el cual se van a dar estas actualizaciones en los gastos fijos como transporte, energía, gastos de la vivienda, etcétera, servicios en general. Ahora, ¿cuál es el problema o el interrogante que a mí se me abre hoy? Y es la cuestión del horizonte, ¿no? Uno puede hacer un plan de estabilización con la idea de que en un año o 2 o lo que sean, la cosa va a ser distinta y no por magia, como en el caso este que dice, no, pero en el 2030 cuando Vaca Muerta ya largue los chorros de petróleo y directamente viajen por el mundo, porque ni siquiera va a ser necesario transportarlo, vamos a cambiar. Y es como que estamos todos sentados esperando que llueva ese petróleo de Vaca Muerta o que salga el gas por obra mágica. Mientras tanto, las rutas están destrozadas y casualmente esta mañana muy temprano, en La Nación estaba, en La Nación Más, una entrevista a un empresario en materia energética que decía Argentina tiene un gran problema de infraestructura y es urgente resolverlo. Y lo dijo alguien del sector privado, no lo dijo alguien de la Facultad de Ciencias Sociales en una toma. Es un gran problema la cuestión del horizonte, a mi criterio. Si hicimos la estabilización, Milei dice, bueno, pero tiene sentido, no es en vano como fue en el pasado. ¿Por qué? ¿Por qué no es en vano? ¿Porque no va a haber déficit fiscal? ¿Ese es el motivo de la cuestión que no es en vano? No entendería cuál es el horizonte porque a criterio del gobierno hay que esperar al 2030 de que Vaca Muerta traiga la solución en materia macroeconómica. Bueno, no sé. Creo que el gobierno y toda la comunidad política tiene la posibilidad de hacer las cosas distinto, ¿no? Reformas estructurales en materia legislativa, que se atraigan inversiones. Vimos que el RIGI, por más que no le cobres impuestos durante 200 generaciones a las empresas, no van a venir a invertir, porque hay otros problemas también. Que la cuestión del dólar es central. Es verdad que un dólar barato te permite tener contenta a una cierta clase social, sobre todo la clase social media y media alta, pero también te trae otros problemas, ¿no? Ya lo hemos hablado, se te encarecen los servicios, te volvés un país excesivamente caro que no vas a poder competir con nadie de la región, tenés problemas en materia de turismo. Es verdad que en un proceso de estabilización, repetimos, la moneda se aprecia, tenés que renunciar a ciertas cosas, probablemente en turismo no te vaya bien ese año, pero uno necesita un horizonte. Yo creo que si seguimos así, en 2 años
se viene una mega devaluación, como funciona siempre la historia argentina, como ya diría que un profeta, que es Bulat, que explica cómo funciona la Argentina, nos apreciamos, devaluamos, nos apreciamos y devaluamos, es ese ciclo argentino, pero las rutas van a seguir reventadas, los hoteles van a seguir siendo los mismos de la década del 70, en el caso de turismo, no va a haber una inversión en materia de sector privado. Entonces seguimos en la misma lógica y esta cuestión cíclica de que devaluamos, nos apreciamos, en algún momento va a llegar esa salvación que hoy se cree que es materia energética, el día de mañana puede ser otra. Sumado a que de a poco, lo hemos mencionado ya en otros episodios, va creciendo el desempleo y en algunos años, cuando ya la estabilidad macroeconómica sea algo dado, ¿no? Como que ya lo ganamos y empiecen a aparecer nuevas inquietudes por parte de la población, es probable que la desocupación empiece a tomar un rol mucho más preponderante y sin la inversión que genera empleo, bueno, va a ser difícil revertirla, ¿no? Y puede llegar a profundizarse. Hemos dicho muchas veces que creemos que el gobierno le va a ir bien en materia electoral, porque tiene todavía ese impulso de hemos solucionado la inflación, que era un gran problema, gigante problema que tenía Argentina, y nadie lo sabía domar, y este gobierno lo domó. Entonces cuenta con ese beneplácito de una parte de la población que dice, bueno, estamos mal, pero al menos tenemos un poco de estabilidad. La pregunta siempre es, cuando eso ya se toma por dado, las otras cuestiones empiezan a aflorar y qué respuesta hay a esas. Y una va a ser la desocupación. Y la otra, muy parecido a como pasó en los 90, por eso en un episodio dijimos esto es un revival de los 90, va a ser el tema con el que arrancamos el episodio, ¿no? El tema de la corrupción. ¿Y por qué dijimos que no iba a ser un problema de consecuencias inmediatas, sino de mediano y largo plazo? Es por esto, porque cuando la población empieza a demandar otras cosas, una de esas cosas que va a demandar, como pasó en los 90, es la corrupción. Y estos hechos que hemos visto como Libra o como esto de discapacidad que estamos transcurriendo en estos momentos, van sembrando la duda. Creo que ahí está la cuestión del impacto que esto va a tener, ¿no? Van sembrando la duda de si este gobierno, o algunos miembros del gobierno, Karina Milei en particular, los Menem que la secundan, van generando la duda de ¿roban o no roban? Y no creo que importe tanto a la opinión pública si termina una causa archivándose, descubriéndose que es verdad, que es mentira, etcétera, sino más bien esta cuestión de verosimilitud que tienen versiones y cuestiones que se van sucediendo en el tiempo, que puede haber una tercera, una cuarta en el futuro, en donde la gente que antes decía no, eso no puede ser, ahora piense, bueno, pero ya pasó A, B, C y capaz que es verdad, ¿no? Y empiece a reclamar mayor transparencia. Ese creo que es el daño más grande que esto que estamos viviendo de discapacidad y lo que pasó con Libra, que también que puede llegar a tener, ¿no? En el mediano y largo plazo. Que el día de mañana, cuando la gente busque otra cosa, diga, ¿te acordás de lo que pasó con tal cosa? ¿Te acordás de lo que pasó con tal cosa? De hecho, estos días escuché a alguien mencionar un episodio que en aquel momento, al menos a mí, me pasó totalmente desapercibido, o que Pallarols, el que hace el orfebre, que ha hecho los bastones presidenciales a muchos presidentes, él dijo que Karina Milei le había pedido plata para entrevistarse porque él quería hablar con ellos para hacerles el bastón. En aquel momento pasó desapercibido porque uno no sabe si Pallarols lo dijo porque estaba enojado, si es verdad o no, no sé, pasó desapercibido, ¿no? Pero ahora uno dice, ¿te acordás de eso? Y otro día, ¿te acordás de otro que dijo tal cosa? ¿Te acordás que se decía que vendían los puestos en las listas? Y bueno, todo eso empieza a generar, ¿no? una idea de corrupción. Y bueno, poco a poco se va sembrando eso. El kirchnerismo y otros
grupos de la oposición saben esto y también fogonean a que suceda, y es probable que en el medio inventen cosas, sin ninguna duda. De hecho, el gobierno dice que esto es una operación kirchnerista, pero bueno, van sembrando esa duda, ¿no? Y tampoco es que el gobierno sale a desmentirlo y a aclarar todo. Y bueno, yo creo que el impacto puede ser a mediano plazo en este sentido. Creo que alimenta una especie de racionalidad colectiva, memoria colectiva, esta cuestión que se va a ir desarrollando y que justamente puede formar esa especie de perfil alrededor de algunos funcionarios o personalidades del gobierno. Y estoy de acuerdo en eso. También estoy de acuerdo, que creo que es un poco a esta idea de que hay un pacto mafioso entre la sociedad y el gobierno. Cuando las cosas van mal, se habla de corrupción. Cuando las cosas van relativamente bien, no se habla de corrupción. Que es lo que Pani sostiene, no solo con la idea, no solo con la experiencia de Menem en los 90, sino también con la experiencia de Kirchner, ¿no? Yo lo que agregaría ahí, la corrupción también puede ser una especie de vocabulario que canaliza ciertas demandas. En realidad no es el insertar nombre de la persona, chorro, la idea en general, sino que la idea es, me estoy quedando sin laburo, no me alcanza la plata a fin de mes, y yo abro cualquier red social, cualquier diario, prendo la televisión y lo único que veo es un hecho de corrupción. Bueno, en realidad el problema en el fondo no es qué tan moral es el gobierno en materia de corrupción, sino todos los otros problemas que arrastran detrás. Pero bueno, es la única forma de canalizarlo, es la única forma de encontrarle cierta idea de demanda. Que es en lo que Cambiemos después se formó, ¿no? Cambiemos se formó justamente ese déficit en el entramado institucional argentino, o en relación al gobierno en realidad, ¿no? Este aparato de corrupción, esta máquina de corrupción, Cambiemos se paró en eso e intentó ser lo más transparente posible, vendió un poco esa lógica y no se metió en ese, entre muchas comillas, pseudo estado de bienestar, ¿no? Sino que se centró más que nada en el entramado institucional. Bueno, es probable, o altamente probable, que si en materia económica no hay mucha respuesta, si la cuestión sigue estancada y siguen apareciendo ciertos escándalos, porque en paralelo van produciendo otros, recordemos el de fentanilo, que también está en boga en referencia al Ministerio de Salud. En el interior, sobre todo en Chaco, está el problema de PAMI, en el cual también hay contratos truchos, ciertos movimientos en materia de corrupción de coimas, etc. También en cuestiones de ANSES. Son las típicas cajas donde un gobierno intenta recaudar dinero, principalmente para la maquinaria política. Es esa la idea, ¿no? Que este gobierno lo necesita mucho porque carece de partido y necesita un partido nacional. La política cada vez es más cara y bueno, necesita recaudar de algún momento y utiliza estas cajas que son las más cercanas. Error 1 es ser tan burdo y creo que son pero tan inexpertos, incluso para robar, que sale, ¿no? Y además de que manejan un nivel de impunidad que no se vio en experiencias anteriores recientes. Pero volviendo al principio, que hablábamos de esos momentos o esos actores que algunos politólogos señalan para justamente ver estas crisis pueden llegar a tener los presidentes latinoamericanos en relación al juicio político. Básicamente latinoamericano porque acá hay sistemas presidencialistas, ¿no? En sistemas parlamentarios funciona de otra forma la resolución de crisis, de escándalos de corrupción o análogos. Habíamos hablado de cómo actúan los legisladores, cómo está la calle y después si hay algún escándalo o no. Aparentemente este gobierno está empezando a transitar eso. No significa de que realmente esté en esa amenaza de juicio político. Yo no creo que suceda para nada. Pero sí es interesante ver cómo se va a manejar en esta situación con una supuesta amenaza que puede venir de cualquier lado, pero que principalmente viene de su propio espacio. Ellos mismos hoy son la amenaza. Y es muy interesante una frase de Carrió, pero ni bien arrancó la experiencia de Javier Milei, quedémonos tranquilos porque el principal enemigo de Milei es Milei. Pero no en relación a Milei como figura, es decir, como persona de que Milei, sino el fenómeno Milei, o sea, el fenómeno libertario, si uno le quiere sacar la personalización y lo quiere ver un poco más en la macro, es el mismo enemigo, que es lo que habíamos hablado en el cierre de la primera temporada a fines del 2023. Si este gobierno empieza a tropezar, no va a ser porque algún actor superpoderoso le pone palos en la rueda, sino que es por el mismo actor. Los problemas que hoy está transitando la Libertad Avanza
son de La Libertad Avanza. Y habla, bueno, de un partido o de una coalición política inexperta, poco institucionalizada, en cierto grado populista, populista en el sentido de adentro hay un zoológico, y claramente ante la primera crisis empiezan a haber fracturas. Había mencionado lo de Pagano y el nuevo bloque de 4 legisladores. Bueno, va a ser un gran problema que La Libertad Avanza va a tener que resolver en el corto o mediano plazo. Veremos cómo lo hace, veremos si tiene cintura política y veremos qué hacen los otros actores de la política también ante esto. ¿Van a dejar que te pinches solo o van a salir al rescate a ayudarte? Creo que sirve para reivindicar, no la rosca como dice Emilio Monzó, pero sí la política y los políticos preparados en el arte de la política. Y como cierre de este episodio, queremos recordarles que estamos entrando ya en etapas finales de campañas, como por ejemplo la elección a gobernador de Corrientes, que va a suceder este domingo, y toda la semana que viene, la primera semana de septiembre, va a ser la última semana previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires a legisladores locales, tanto provinciales como concejales, que va a marcar mucho el timing de lo que pueda y va a ser el termómetro de lo que pueda llegar a suceder en octubre en las elecciones nacionales. Así que vamos a seguir los dos fenómenos de cerca. Así es, tenemos 2 fines de semana con elecciones. Vamos a ver cómo se mide. Obviamente que maneja una agenda muy local en referencia a la de Corrientes. Gustavo Valdés, que por medio de su hermano va a intentar la continuidad. El radicalismo, que se dividió incluso en Corrientes y también tiene otra propuesta. La Libertad Avanza, que va a proponer su propio candidato, propuso su propio candidato y se va a medir. Y por otro lado, el peronismo, como quiera llamárselo, que fue uno de los últimos actos de Cristina en Corrientes, con el candidato gobernador peronista de Corrientes que lo ungió, ¿no? Así que tiene un gran apoyo por parte del peronismo. El caso del candidato libertario, que actualmente es diputado nacional, no tiene tanto apoyo y no creo que hoy lo vaya a tener en el corto plazo. Recordemos que faltan muy pocos días, porque está medio en retirada el gobierno en relación a las apariciones públicas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, pero sí, vamos a tener elecciones el próximo fin de semana en Corrientes y el otro en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana, un abrazo, los esperamos. Chao.